con Alberto Spektorovsky, que está en Tel Aviv, en la zona norte del Mediterráneo. Él es profesor de Ciencias Políticas y estamos vía Zoom en contacto con él para entender un poquito más cómo está viviendo, saber cómo está él en este momento, pero entender un poquito más sobre el conflicto. Buen día, buenas tardes para usted. Buenas tardes, buenos días para ustedes, ¿qué tal? Bueno, ¿cuál es la situación actual? ¿De qué estamos, para que la gente en Uruguay más o menos entienda de esta situación política? ¿Con qué nos encontramos en este momento? ¿A qué se debe? ¿Qué es lo que está pasando ahora a 4 días del comienzo de este conflicto? Bueno, vamos a dividir un poco la cosa. Sí, la claro. Cuestión política, la cuestión Sí. real de hoy en día, que en este momento, cuando hay guerra, no hay política, Claro. hay guerra. Exacto. En estos momentos es guerra total, digamos, con sus movimientos, digamos, de disparos de misiles, penetraciones en territorio enemigo, en fin, todo lo que equivale a una guerra controlada, por cierto, pero guerra al fin y al cabo, en donde de a poco, bueno, se considera de que Israel va a prevalecer. O sea, es lo que considero yo, lo único que me cae como algo posible. Lo que ha sucedido fue un acto, ya no de agresión, fue un acto criminal. Ustedes lo mencionaron muy bien, 1.200 muertos. Pero ¿cómo? Pero ¿cómo? No solamente 1.200 muertos. Bebés decapitados, familias enteras asesinadas, pero algo atroz. El islamismo radical aquí mostró su cara, pero así sin tapujos. Y eso obviamente provocó que bueno, todo Israel, que estaba paradójicamente bastante desunido por sus luchas políticas internas, como democracias combativas, si lo quiere llamar así, en donde dos partes estaban discutiendo muy fuertemente sobre la reforma judicial, sobre el valor de la democracia, en fin, era casi una lucha identitaria dentro de Israel. En este momento todo está unido para defenderse de esta agresión, que yo lo llamaría una especie de Pearl Harbor israelí. Ustedes lo mencionaron anteriormente, o sea, de una forma clara también. ¿Cómo pudimos ser sorprendidos? La verdad que eso es una pregunta para comisiones de investigación y que van a ver cuando se termine todo esto. Pero Alberto, era estamos la misma hablando que el pregunta que se ejército hacían los israelí es uno americanos. de los más preparados del mundo. Exacto, ¿cómo pudo haber sucedido? Es decir, no puede ser posible, o sea, lo pongo, digamos, como signo de interrogación, pero no. ¿Cómo puede ser posible servicios de inteligencia que llegan a prácticamente todos los lugares del mundo que no pudieron ver 1 kilómetro a la vista de la casa? Es decir, una cosa, algo de locos. Algo de locos, no pudieron ver a los jeeps que venían avanzando hacia la frontera. Bueno, todo falló, que era la misma pregunta que se hacían los americanos en Pearl Harbor: ¿cómo pudo haber sucedido? ¿Qué no se entendió? Si la concepción de cómo se entendió al movimiento del Hamas, eso es cierto, pero también cuestiones elementales que tenían que ver con la inteligencia, con un servicio de inteligencia mínimo. Es decir, como diciendo, un servicio de inteligencia preparado para grandes cosas que no pudieron ver algo elemental. Bueno, no importa, eso quedó ya de lado, quedará para las comisiones de investigación. Hoy en día ya estamos en un enfrentamiento, pero ya enfrentamiento total. Y lo que obviamente va a suceder, no me cabe ninguna duda, es ya un ataque masivo sobre el Hamas en Gaza. Ya se está dando, pero no se está dando todavía con toda la fuerza. Claro. Se está dando en forma Profesor, limitada. Yo justamente, creo que lo van dando, sí. yo justamente sobre eso quería preguntarle, ¿no? Hace pocas horas el ministro de Defensa israelí dijo que la ofensiva va a ser sin restricciones y que Gaza no volverá a ser lo que era. Entonces, a ver, cuando uno ve las atrocidades que se cometieron días pasados, ¿no? Como usted hacía referencia, uno también ve o escucha esto de esta ofensiva sin restricciones y dice, bueno, sí, el problema es Hamás, no son los palestinos, pero de alguna manera ese ojo por ojo, diente por diente,
¿Es la solución también? Porque seguramente muchas víctimas civiles van a ocurrir con esta ofensiva sin restricciones que anuncia Israel. Sí, lo que usted dice es cierto. Eso también va a pasar. Israel siempre trata, en lo posible, de hacer acciones muy puntuales, muy dirigidas, es decir, teledirigidas, tratar de evitar en lo máximo posible el daño colateral. Ahora, el que conoce la geografía y la demografía de Gaza entiende que hacer eso es casi imposible sin que hayan víctimas civiles. Es decir, el daño colateral acá, lamentablemente, tengo que ser realista, no puedo decir de que no va a haber. Eso va a suceder. Yo creo que contestando para bien o para mal lo que usted me pregunta, yo creo que la mentalidad de ahora es la mentalidad de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Es pelear quitándose los guantes. Hay que ganar de cualquier forma, y el ganar acá, que es como lo dijo el ministro de Defensa, pero olvídese lo que diga el ministro de Defensa, es el sentimiento general. El sentimiento general ya no es una cuestión solamente de venganza, ya no es venganza, es que hay que prevalecer y el Hamás no puede quedar en la franja de Gaza. Uno puede decir claramente y con justa razón, esto es una idea, es como decir, al fascismo lo derrotamos, pero la ideología fascista quedó dando vuelta por ahí, resurge, sí, todo eso va a pasar, el islamismo radical va a quedar de alguna forma. ¿Perdón? Es como convivir con el enemigo, Gaza está muy cerca, o sea... Sí, no, es que se convivía, creo que hay algo que no queda muy claro, no le queda muy claro a la gente. Miren, jamás dirigió Gaza y en cierta forma con el consentimiento de Israel. ¿Qué quiere decir con el consentimiento de Israel? Israel le venía al gobierno actual y a otros gobiernos, le venía muy bien un enemigo potable. Es decir, Gaza lo tomamos como un país, está dirigido por un gobierno soberano. El gobierno soberano es enemigo claramente y es terrorista, pero a su vez es un gobierno terrorista que tiene que ocuparse de la población. Y si se tiene que ocupar de la población, es que se tiene que ocupar del bienestar de la población. ¿Eso nos viene bien o nos viene mal? Nos viene muy bien. Eso es lo que decía el gobierno de Israel. Entonces se daba una situación casi contradictoria, pero muy real, de que Israel le venía bien, muy beneficioso que Gaza se desarrolle económicamente. Todos los que acusaban a que Israel quiere convertir a Gaza en un campo de concentración, no es cierto, es mentira. Israel se esforzaba dentro de lo posible, claro que es coordinado en forma tal de que el dinero que entre en Gaza y que lo haga introducir, digamos, de alguna forma u otra, tiene que ser controlado por el Hamás, sea un dinero que entre para el beneficio de la población y no para armarse. Israel sabía que Hamás se arma, pero entendía con un concepto racional equivocado. Yo también tenía esa convicción, que dentro de lo que uno puede decir, me dedico al terror y me dedico al bienestar de mi población, siempre el bienestar de la población iba a contar más que el terror. Entonces podíamos tener lo que se podía llamar un enemigo controlado. No íbamos a hacer paz con el Hamás de ninguna forma, pero ¿qué importaba esa paz si se podía llegar a un modus vivendi? Y ese modus vivendi, fíjese, que tenía también, digamos, que tenía también racionalizado rounds de violencia. ¿Qué quería decir rounds de violencia? En determinados momentos el Hamás iba a disparar misiles contra Israel, Israel iba a disparar misiles contra Gaza y quedaba ahí. ¿Qué quería decir? Miren hasta qué punto que en los últimos enfrentamientos de misiles las dos partes se preocupaban de que los misiles que sean disparados no caigan y no causen demasiado daño en el otro lado, no causen daños en vida. Prácticamente no había daños en vida. Entonces creímos que esa forma de diálogo, de semiviolencia, claro que para uno que lo mira de afuera claro, dice, es una locura, pero se vivía como una forma de convivencia en donde, fíjense ustedes, de que obreros
palestinos de Gaza entraban a Israel para trabajar, el dinero lo llevaban para allá, Israel permitía la entrada del dinero de Qatar a Gaza, inclusive se habló durante un tiempo por parte de la derecha israelí de permitir la construcción de un puerto comercial en Gaza, es como diciendo que se dediquen a eso, cuanto más se dediquen a eso, al beneficio de la población, mucho mejor para nosotros. Profesor. Lo que sucedió este sábado dio por tierra absolutamente esos cálculos racionales a los cuales yo admito que yo también en ellos. Bueno, Profesor, aprendizaje, muchas ¿no? gracias. Aprendizaje. Muchas gracias por este contacto vía Zoom para aprender un poco más, para conocer un poco más de este conflicto que esperemos no dure mucho. Muy amable por esta comunicación vía Zoom desde Israel. Muchas gracias a ustedes y buenos días.